Bonjour les élèves, on va commencer aujourd'hui avec un nouveau thème. Le thème c'est la guerre civile espagnole. Et comme je vous ai dit, c'est un thème très suivi dans l'historiographie mondiale, mais pas seulement, non seulement dans l'historiographie, sinon dans la littérature en général. Como seguramente recordáis que os dije, el segundo tema sobre el que más se ha escrito en toda la literatura universal ha sido precisamente la Guerra Civil Española. Simplemente para que podáis daros cuenta, podéis ver este libro en la pantalla, y este libro se titula A Guerra de España. Es un libro portugués, son 3 volúmenes sobre la Guerra Civil Española. Está escrito por historiadores franceses, y os voy a mostrar otro, mucho más moderno, un libro escrito por el historiador Anthony Beevor, que es uno de los grandes especialistas en conflictos bélicos de la actualidad. Y curiosamente está escrito por un historiador inglés, pero el libro, si podéis verlo, está en francés. Es decir, es un tema que interesa en cualquier parte de, no solo de Europa, sino del mundo, y que es uno de los que más se ha tratado. De hecho, la producción bibliográfica sobre una guerra que sucedió ya hace más de 80 años, realmente empezó hace 84 años, es constante, no para, quizá con menos, digamos, frecuencia, pero no para. Una parte muy importante de la producción bibliográfica sobre la Guerra Civil Española es de origen extranjero, es decir, está hecha por historiadores, perdón, extranjeros, no españoles, aunque también hay muchos historiadores españoles que han escrito obras en este sentido. De todos modos, generalmente estas obras suelen tener un cariz o un matiz ideológico muy acusado, es decir, según la ideología de quien lo escribe, pues puede, digamos, favorecer a un bando u a otro en el análisis histórico que se hace. De hecho, a veces de forma descarada y tergiversada, como hemos podido ver en España no hace mucho tiempo, e incluso últimamente por parte de algunos pseudo historiadores, que desde luego el análisis que hacen es indigno de un historiador de verdad, pues se utiliza con fines políticos para la contienda política actual. Eh, Analizar la Guerra Civil Española y estudiarla es curioso porque es muy sencillo. Es decir, la cantidad enorme de documentos que nos ha llegado, tanto de un bando como de otro, tanto además de los bandos o de los países que ayudaron a un bando o a otro, nos facilita muchísimo el estudio de esta época de la historia de España, esta época tan trágica, pero hay un pequeño problema. Aparte de la inmensidad de las fuentes, está la cuestión del matiz ideológico, del cristal ideológico con el que se miren, con el que se analicen estas fuentes. La objetividad es absolutamente necesaria y muchas veces es difícil, sobre todo siendo español, digamos, que esa objetividad sea absoluta y completa. A pesar del tiempo transcurrido, como os he dicho antes, y de la enorme obra que se ha escrito sobre el tema, todavía sigue siendo uno de los temas más tratados en cuanto a la historiografía en general y la literatura en particular. No es un hecho limitado en el tiempo esta guerra, es decir, no es una cuestión, digamos, que hay que explicarla sola. De hecho, como hemos visto en los temas anteriores, esta guerra civil es la cristalización de un conflicto que se viene gestando desde incluso el siglo XIX, un conflicto en el que se enfrentan las clases dirigentes de toda la vida, digamos, con las clases, digamos, la burguesía, la mediana burguesía, la pequeña burguesía y los movimientos obreros, que han sido, digamos, los que menos han podido acceder al poder durante toda esta época, salvo en la Segunda República, en 2 periodos concretos de la Segunda República. De hecho, la Guerra Civil Española no solo va a ser un conflicto, digamos, consecuencia de los problemas que había anteriormente, sino que además las consecuencias de la propia guerra civil van a prolongarse en el tiempo, digamos, incluso hasta hoy en día. De hecho, hoy en día, y lamentablemente todavía tenemos que oír hablar o oír discutir sobre esta guerra cuando, insisto, hace 80 años que pasamos esta guerra. De hecho, os puedo asegurar que, por ejemplo, en la época en la que sucede la guerra civil o anteriormente, guerras mucho más cercanas en el tiempo, como las guerras carlistas, por ejemplo, no suscitaban prácticamente ningún interés, a pesar de que causaran más muertos, incluso bastante más muertos que esta guerra civil.
Pero la Guerra Civil Española, como veremos más adelante, no solo es una guerra circunscrita a España, es un enfrentamiento entre dos concepciones, más bien tres, digamos, entre varias concepciones ideológicas que son absolutamente excluyentes de la vida, de la sociedad, de la historia, y cuyo confrontación final va a ser la Segunda Guerra Mundial. Bien, por eso es necesario saber cómo fue la guerra, por qué se dio esta guerra, cómo se desarrolló y después qué consecuencias tendrá para el futuro de España e incluso del mundo. Bien, el alzamiento, como fue llamado por los golpistas, en realidad fue un golpe de Estado, tuvo un desarrollo rápido, pero por el contrario, o al contrario de lo que pensaban sus planificadores, ese desarrollo rápido no llegó al éxito del alzamiento. Quiero dejar una cosa absolutamente clara. Por mucho que se discuta, por mucho que se hable, por mucho que se diga, se trata, el alzamiento en realidad es un golpe de Estado contra un gobierno legalmente establecido. Es decir, el gobierno de la República, aunque se sea o no se sea ideológicamente afín a este tipo de gobierno, era un gobierno legalmente establecido después de unas elecciones absolutamente legales. Hay ahora cierta tendencia a afirmar de forma vergonzosa, o sea, para un historiador es vergonzoso, que las elecciones de febrero del 36 habían sido en realidad un pucherazo de la izquierda, que curiosamente la izquierda ni gobernaba, ni tenía acceso, digamos, al recuento de votos, pero bueno, se ha acusado por parte de historiadores revisionistas que intentan justificar este golpe de Estado a las elecciones de febrero del 36 de ser unas elecciones amañadas. No lo fueron en absoluto. De hecho, ni siquiera en ese momento hubo ningún atisbo por parte de los grupos políticos que habían sido derrotados de que esa derrota, o de que pensaran que esa derrota había sido un amaño, ni muchísimo menos. La cuestión es que ese gobierno estaba legalmente establecido por unas elecciones, gustase o no a los que no habían ganado esas elecciones. Precisamente una parte muy importante de los que no habían ganado las elecciones, incluido el ejército o parte del ejército en aquella época y varios partidos políticos, se levantaron de forma violenta contra un gobierno legalmente establecido. No se puede negar de ninguna de las maneras que el alzamiento, que como se autonombró para evitar decir que en realidad estaban dando un golpe de Estado contra una república que habían jurado defender, pues eso, fue un golpe de Estado. Bien, le llamaremos alzamiento para simplificar, pero la palabra alzamiento, que suele significar más bien una movilización de los ciudadanos contra un régimen opresor democrático, no está realmente bien utilizada aquí. Bien, el alzamiento nacional empieza no el día 18 de julio, como suele decirse, sino el 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla, cuando esta guarnición se levanta y al mismo tiempo toda la guarnición de Marruecos le sigue. Los principales cargos civiles de las colonias que teníamos, la colonia que teníamos en Marruecos, y algunos militares que no colaboran en este levantamiento por lealtad al gobierno que han jurado defender, son detenidos, y al amanecer del día 18 todo el territorio español en Marruecos está en manos de los sublevados. De todos modos, este éxito inicial va a ser efímero, porque mientras que en Marruecos la situación está controlada rápidamente, pero en la península la situación para los alzados, para los sublevados, no es tan halagüeña, ni mucho menos. De hecho, los golpistas pensaban o tenían conciencia de que el control de Madrid, de la capital, y de Barcelona, de las dos grandes ciudades del país, sería muy complicado, pero no habían previsto que la resistencia del pueblo, la resistencia de los trabajadores, iba a adquirir tamaña fuerza. De hecho, muchas unidades militares, sobre todo en Madrid, que estaban acuarteladas en Madrid y en Barcelona, no se sublevan contra el gobierno, se mantienen fieles a la República. La capital, que es el centro neurálgico del país y cuya posesión es fundamental para vencer, queda en poder del gobierno legal después de algunos días de combates, y en Barcelona ocurre prácticamente lo mismo. En Barcelona la sublevación se inicia demasiado tarde, el día 19, y la Guardia Civil y otras fuerzas policiales, como la Guardia de Asalto, que era plenamente republicana, permanecen legales al gobierno. Además, las milicias obreras se enfrentan a los sublevados y vencen y capturan incluso al jefe de la sublevación en la ciudad, el general Godet.
En Sevilla, el general Queipo de Llano toma rápidamente el control de la situación, eliminando la resistencia de las organizaciones obreras, y en otras ciudades como Pamplona, Oviedo y Zaragoza, rápidamente los golpistas toman el control. Bien, Castilla, por ejemplo, que es una zona tradicionalmente conservadora y católica, cae por completo en manos de los alzados, de los golpistas. De cualquier forma, el plan del general Mola, el ideólogo, el planificador, como así se le llamaba, del golpe de Estado, ha fracasado en lo esencial. Madrid, que es el corazón político, el corazón financiero, el corazón social del país, continúa en manos de la República. Y además, sobre todo, la mayor parte de las zonas industriales del país continúan en manos del gobierno republicano. El día 20 de julio se puede dar ya por terminada la fase de alzamiento, digamos, de golpe de Estado, y los golpistas, los alzados, no han conseguido ninguno de sus grandes objetivos, que eran el control, digamos, de las cabezas fundamentales del país. Dado que el alzamiento ni triunfa ni fracasa tampoco, porque no fracasa del todo, es decir, vastas zonas del país, aunque sean las más atrasadas, las más agrícolas, son o están en manos de los sublevados, va a dar comienzo una guerra civil entre ambos bandos, que va a devastar el país durante 3 años. Bien, vamos a hablar ahora de la fase inicial de la guerra, más concretamente de los recursos militares y los primeros movimientos políticos que se realizan durante la fase inicial. En cuanto a los movimientos políticos, dado que el alzamiento ni había fracasado ni había triunfado, no, de hecho no había conseguido sus principales objetivos, el general Franco pasa a Marruecos el día 19 de julio, donde toma el mando de las unidades allí estacionadas. Mientras tanto, en Madrid, el presidente de la República, Manuel Azaña, va a encargar al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, que cree un gobierno de concentración republicana del que solo estén excluidos los grupos políticos más extremistas. En el otro lado, Mola, el general Mola, el planificador del golpe, toma el mando de las fuerzas alzadas en el norte, en la zona norte de España, y el general Sanjurjo, que era el destinado, como vimos en su momento, a liderar el golpe de Estado y el gobierno que saliese de este golpe de Estado, muere en un accidente de aviación que siempre ha traído o ha generado bastantes suspicacias, porque precisamente varios de los generales que estaban por delante del general Franco, digamos, en el escalafón o en la lista de candidatos a liderar el alzamiento, murieron en circunstancias parecidas. Bien, la cuestión es que los primeros movimientos de los nacionales van a ser, los nacionales que se llaman a sí mismos así, son los alzados. Vamos a utilizar la terminología, digamos, habitual, pero debéis saber que nacionales, alzados, sublevados o golpistas es el mismo bando, y por el otro bando están como se les llamaba entonces, rojos o republicanos, aunque desde luego no todos los republicanos, ni muchísimo menos, eran marxistas. Bien, pues la cuestión es que los nacionales o sublevados necesitan hacer pasar su principal fuerza de choque, que es el ejército de África, al continente. En un principio, la Marina, que había quedado en manos en su inmensa mayoría, o en su gran mayoría, de la República, debería haber cortado este puente aéreo y marítimo que se desarrolla entre la colonia de Marruecos y la península. Pero la Marina, desde luego, aunque había quedado en su mayoría en manos de los barcos, al menos la flota, en manos de los republicanos, los oficiales se habían sublevado y muchos de ellos habían sido purgados e incluso ejecutados. Hay una cuestión que es simple. Los buques de guerra modernos, en aquella época la Marina Española no es que fuera una maravilla, pero ya eran buques de guerra modernos, no pueden ser o necesitan de gente muy especializada, de personas muy especializadas, es decir, de los oficiales de Marina, para funcionar y sobre todo para ser operativos. Dado que la mayor parte de los oficiales de Marina habían sido depurados e incluso ejecutados, las tripulaciones fueron incapaces de sacar estos barcos del puerto y menos aún de convertirlos en armas ofensivas, que es para lo que estaban construidos. Rápidamente Italia y Alemania, mediante aviones y barcos, ayudan a los sublevados,
para montar un puente aéreo a través del estrecho y también mediante barcos y cruzar rápidamente la mayor parte de las fuerzas pertenecientes a la Legión y al Tercio de Regulares, es decir, el ejército de Marruecos. Mucho se ha hablado sobre la división que supuso o que se dio en el ejército con respecto al apoyo o la falta de apoyo a los sublevados. La mayor parte de los oficiales y de los mandos intermedios, desde luego, se sublevaron y dejaron a la República con apenas un 15% de la oficialidad. En cuanto a los altos oficiales, la inmensa mayoría, por el contrario, permanecieron fieles, a los altos mandos permanecieron fieles a la República. De hecho, la República pudo contar o tuvo muy poquitos oficiales profesionales. Hay que tener en cuenta que los oficiales son los que realmente, junto con los suboficiales, los sargentos, son los que realmente mueven un ejército y lo hacen funcionar. Y eso será un hándicap para el ejército republicano durante toda la guerra. En cuanto a la Guardia Civil, también quedó muy dividida. Prácticamente la mitad de la Guardia Civil siguió siendo fiel a la República y la otra mitad pues se alzó contra ella. En cuanto al reparto de las fuerzas, pues fue bastante igualado. Ahora, hay una cuestión esencial. El ejército de África, el mejor equipado, el único que tiene experiencia de combate, el único realmente hasta ese momento o en ese momento eficaz en España, queda por completo en manos de los sublevados. Eso será fundamental para el desarrollo de la guerra. Y por su parte la aviación, que en este momento empieza a adquirir una gran importancia y más que adquirirá durante la guerra, va a quedar también muy dividida a partes iguales entre la República y los alzados. Hubo en principio intentos por parte del nuevo gobierno de la República de llegar a un acuerdo con los sublevados. De hecho, Martínez Barrio, el que había sido nombrado presidente del gobierno, realizó algunos intentos de contacto y llegó a contactar vía telefónica con el general Mola, pero no se llegó en absoluto a ningún acuerdo. Además, Martínez Barrio, cuya actuación ante la sublevación había sido criticada porque se negó a dar armas a las milicias de los sindicatos y de los partidos políticos, tuvo que dimitir debido a la presión popular básicamente, y fue sustituido por José Giral. El nuevo presidente del gobierno rápidamente hizo caso a las peticiones de repartir armas entre las milicias y los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Bien, la noticia del estallido de la guerra en España causó una impresión tremenda en todo el mundo. Hay que tener en cuenta una cuestión. Estamos en 1936, a mediados de 1936, en plena pendiente hacia la Segunda Guerra Mundial. De hecho, por muy poco no conectaron las dos guerras y hablaremos más adelante de ello. El enfrentamiento entre el fascismo y el nazismo por un lado y o el militarismo japonés, que formaban entre los tres países, las tres potencias, el eje, y por otro lado las democracias occidentales o la gran potencia comunista soviética, en este momento rueda por la pendiente hacia el conflicto generalizado. La radicalización en todo el mundo es total y más que se va a hacer. Claro, estalla una guerra en España en la que inmediatamente uno de los dos bandos, el bando sublevado, apoyado en buena medida por un partido fascista como es la Falange, va a recibir ayuda de las potencias fascistas, de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Por otro lado, las democracias occidentales se van a desentender en buena medida, ahora lo veremos, del apoyo a la República, que en teoría era otra de las democracias occidentales. La cuestión es que a nivel mundial la guerra civil española se plantea como el conflicto o como el inicio del conflicto entre el fascismo por un lado y las democracias occidentales y la potencia comunista soviética por otro. Bien, rápidamente los dos bandos se lanzan a recabar apoyos, a recabar ayudas para sus planes. Los alzados habían mantenido contactos incluso antes de empezar la guerra con la Italia fascista y la Alemania nazi. De hecho, los aviones italianos y alemanes son los que ayudan a realizar el paso del ejército de África desde la colonia marroquí o desde Marruecos a la península. Rápidamente los alzados consiguen que el día 25 ya a la Alemania nazi y el Tercer Reich se comprometa a ayudar en forma de aviones y en forma de otros materiales a los alzados. Por su parte, la República también buscó el apoyo de las democracias occidentales y sobre todo en especial de Francia. Francia tenía también un gobierno de Frente Popular
muy similar al español. Rápidamente José Giral envía al presidente de la República Francesa, Léon Blum, una petición para que Francia envíe armas a la República. En especial, o sobre todo, aviones. Léon Blum es partidario de hacerlo, pero la situación interna en su país es casi tan grave como la que se da en España. Es decir, hay un enfrentamiento fortísimo entre derechas e izquierdas. Y el tomar partido por uno de los dos bandos puede hacer que el otro, en Francia, desencadene una guerra civil. El peligro de guerra civil es evidente en la propia Francia. También Léon Blum se ve atado, digamos, por el giro internacional que toma rápidamente el conflicto. Por un lado, las potencias fascistas que son cada vez más agresivas, a estas se les intenta, digamos, pacificar mediante prácticamente la inacción, que es la política que llevaba Gran Bretaña y Francia en buena medida a remolque. Y de hecho Gran Bretaña va a presionar a Francia para que firme un acuerdo de no intervención junto con otros países, que sin embargo será violado sistemáticamente por Alemania y por Italia, apoyando al bando sublevado. Momentáneamente Léon Blum desiste de enviar ayuda a Francia, a España, perdón, a la República Española, y cuando lo haga será en forma de aviones, sí, pero desarmados. Ya empiezan al principio de la guerra, desde el principio de la guerra, las dificultades del bando republicano para conseguir ayudas exteriores. Bien, se ha discutido muchísimo hasta la saciedad sobre quién recibió más ayudas. Naturalmente, según el crisol, digamos, o el cristal con el que se mire la cuestión, digamos, la política o la preferencia política que tenga el historiador, normalmente se apoya, digamos, a uno o a otro. Es decir, un historiador de derechas generalmente dirá que la República obtuvo muchas más ayudas, y un historiador de izquierdas, generalmente muchos de ellos han dicho que fue el bando sublevado el que obtuvo más ayudas. Bien, en cuanto a voluntarios, relativamente voluntarios, muchos de ellos, en realidad, no muchos de ellos fueron voluntarios, pero bueno, fueron tildados de voluntarios. La cantidad de hombres que recibieron los dos bandos fue muy similar. Unos 46.000 hombres recibieron los alzados, sumando a ello la Legión Cóndor. Los voluntarios italianos, que no lo eran tanto, sino que se les engañaba muchas veces para venir a luchar a la península. Un ejemplo muy típico es el de cómo se consiguieron algunas de las fuerzas, poniendo un anuncio en prensa y radio en el que se pedían actores secundarios bueno, figurantes para rodar una película en África, una película sobre romanos, y después, cuando se les metió en el barco, se les comunicó que no iban a África, sino que iban a España a defender el fascismo en España. Claro, el carácter voluntario de estas personas pues era mínimo, ¿no? Sí que vinieron muchos voluntarios portugueses, la Legión Viriato. Estos venían porque querían defender, digamos, el catolicismo, la política de derechas y tal. Y también vinieron voluntarios irlandeses que querían defender el catolicismo. Por otro lado, los republicanos recibieron aproximadamente unos 40.000 brigadistas internacionales. Estos sí que eran todos voluntarios, eran luchadores, digamos, contra el fascismo. No pertenecían a ningún ejército, la mayor parte de ellos, y sí que estaban muy politizados, muy fanatizados políticamente. Los sublevados van a recibir material de origen italiano y alemán, aunque también van a recibir suministros, aunque eso se supo bastante después de la guerra, de gasolina, petróleo y otras materias primas de, curiosamente, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los suministros que recibían los sublevados tenían que pagarlos, naturalmente, y se iban a pagar, o se estipuló que se pagasen cuando acabase la guerra, en forma de materias primas y divisas, en especial materias primas que iban a ser muy necesarias luego para la industria alemana durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Italia perdonó casi todas las deudas que había adquirido el gobierno, en su momento ya franquista, un sublevado con su propio país. Bien, en cuanto a los republicanos, el principal suministrador y casi único en su momento va a ser la Unión Soviética. La Unión Soviética, para, digamos, aumentar su influencia en Europa Occidental, que hasta entonces tenía alguna en forma de partidos comunistas, pero en realidad poca. ¿Con qué pagaba la República los suministros que compraba la Unión Soviética? Pues con el oro del Banco de España. De hecho, durante mucho tiempo después, durante el franquismo, se acusó a la República de haberse llevado, bueno, y a Rusia y a la Unión Soviética, de haberse llevado el oro del Banco de España, haberlo robado literalmente,
y que estaba depositado en el Banco de Rusia, de la URSS. Pero en realidad lo que se había hecho era pagar, básicamente, porque al final ya no quedaban reservas, pagar los suministros que la Unión Soviética brindaba al ejército republicano. Bien, las discrepancias en cuanto al monto total de lo que reciben unos y otros son a veces bastante ridículas. Básicamente, incluso se podría decir que el bando republicano recibió algo más de material que el bando sublevado. Pero básicamente las cantidades fueron muy similares. La cuestión es la siguiente. Dado que la guerra moderna, la guerra en la que participa la artillería, la aviación, los carros de combate, que se van a probar en su nueva forma de utilizarlos ahora en la guerra de España, necesitan de oficiales muy preparados profesionalmente, aunque la cantidad de aviones y de artillería, de cañones y de tanques sea similar, siempre van a ser utilizados con muchísima más eficacia por los oficiales del ejército sublevado. Mientras que en el ejército republicano, dada la inmensa, la gran cantidad o la fatal falta de oficiales y de militares profesionales, la utilización que se va a hacer de estos medios técnicos va a ser muy inferior en cuanto a efectividad. Eso va a marcar la diferencia en el campo de batalla entre ambos bandos durante prácticamente toda la guerra. Bien, vamos a ver ahora la primera fase propiamente dicha de la guerra, la primera fase de las operaciones militares. La fase de la organización de los frentes y la batalla por Madrid, que seguía siendo, digamos, el objetivo principal de las fuerzas alzadas. Hay que tener en cuenta una cosa. Ninguno de los dos bandos que iban a luchar, que iban a combatir en esta guerra fratricida y atroz, tenía en principio fuerza suficiente para desarrollar una guerra larga y menos para desarrollar una guerra larga y clásica, es decir, con grandes cantidades de material bélico y grandes unidades militares. De hecho, las primeras operaciones, hasta que no llegue en grandes cantidades la ayuda a cada bando de sus países proveedores, se van a llevar a cabo en forma de columnas, por lo cual a esta primera fase se le llama fase miliciana o fase de columnas de la guerra civil. ¿Qué son columnas? Pues son agrupaciones bastante heterogéneas algunas veces de personas en las que, bueno, son en realidad son columnas militares, ¿no? Son columnas formadas por soldados, pero también dentro de muchas de ellas hay personas que no son soldados, que son personal de las fuerzas de seguridad o incluso civiles. De hecho, ahí va a radicar la fuerza de un bando y la debilidad de otro en la cuestión de la composición de estas columnas. A estas columnas se les encargan operaciones muy concretas, es decir, la toma de un pueblo, la toma de un cruce o la defensa de un pueblo, la defensa de un cruce, de una zona industrial, de lo que sea. Y además son operaciones que necesitan una gran rapidez de ejecución. La efectividad de estas columnas depende de su organización y naturalmente las columnas de los sublevados, que están compuestas básicamente por militares y por milicianos o bien falangistas o bien de los requetés navarros muy organizados y muy jerarquizados, acostumbrados a obedecer, van a ser siempre mucho más eficaces que las columnas de los republicanos compuestas por milicianos obreros, por algunos militares, algunos guardias civiles y desde luego muy proclives a tomar decisiones de forma democrática y de forma muy tardía siempre. Bien, en un principio ambos bandos carecen de un mando unificado. Hemos visto cómo el general Sanjurjo, que iba a tomar el mando de las fuerzas alzadas, las fuerzas nacionales, muere en un accidente de aviación y además hay que tener en cuenta que en este principio la descoordinación es total. Las fuerzas tienen mandos territoriales, no, o sea, regionales, comarcales incluso, pero no un mando unificado porque todavía la jerarquía no está claramente hecha. Es decir, alguien en un pueblo decide que hay que tomar el pueblo de al lado o alguien en una ciudad decide que hay que defender ese pueblo o defender esa ciudad. La mayor parte de las columnas, de hecho, van a partir hacia Madrid o van a ir a defender Madrid o a defender las ciudades, digamos, que están en el camino de Madrid. O para reducir también a los sublevados. Bien, la llegada de las tropas coloniales y de la mayor parte de su material por el puente aéreo que habían montado italianos y alemanes van a permitir que los sublevados consoliden las posiciones que habían logrado en la Andalucía occidental. Es decir, ya hemos visto como Sevilla, también otras ciudades de la zona occidental de Andalucía, cayeron en manos de los sublevados y esas tropas van a permitir
primero consolidar esas posiciones y después, bajo el mando del general Yagüe, bueno, previamente la consolidación se había hecho mediante la represión de las fuerzas, digamos, republicanas, de las organizaciones políticas, sindicales y tal. Y después van a permitir, a partir del día 11 de agosto, al general Yagüe iniciar su avance hacia Madrid mediante una columna del ejército de Marruecos. Este avance va a atravesar Extremadura, tomando las diferentes poblaciones extremeñas y desencadenando una represión feroz contra, contra las organizaciones sindicales, políticas y tal, contrarias al alzamiento. Os puedo poner un ejemplo que creo que ya lo he puesto en clase. Mi abuela, que era vivía en ese momento en Badajoz y que era precisamente una persona muy de derechas, al igual que mi abuelo, su marido, que era militar, por cierto, me contó que en la Plaza de Toros de Badajoz metieron a un montón de personas. Ella no sabía exactamente cuántas, pero los datos históricos hablan de unos 4.000, que fueron prácticamente su totalidad ejecutadas en un momento. El avance de las fuerzas marroquíes, de las fuerzas legionarias y las fuerzas regulares, del tercio de regulares, iba dejando tras de sí una estela de violaciones, de ejecuciones, de destrucción en general, de saqueos, que tenía como objetivo básicamente meter miedo, digamos, a las siguientes poblaciones para que no pusieran resistencia o se rindieran. Bien, la cuestión es que Mérida y Badajoz caen en muy poco tiempo. El 14 de agosto ya caen Mérida y Badajoz, y mientras tanto los republicanos intentan de forma infructuosa reconquistar Mallorca, que había caído en poder de los alzados. 2 ataques republicanos son rechazados. A partir de Extremadura, los nacionales empiezan a avanzar hacia Madrid siguiendo el Valle del Tajo. Pero va a haber se va a dar un hecho tremendamente importante. Las fuerzas que están muy cerca de Madrid y a las cuales no se opone una resistencia eficaz, de hecho estaba Madrid prácticamente indefensa, las fuerzas sublevadas de repente abandonan el camino hacia Madrid y se desvían hacia Toledo, al sur de Madrid. ¿Por qué se hizo esto? Pues todo indica que estas fuerzas, que estaban ya bajo el mando del general Franco, necesita Franco, en ese momento en el que se está discutiendo quién va a ser el generalísimo de los ejércitos españoles. Él, como os he dicho antes, no era el primero en el escalafón, ni mucho menos. Franco necesita un golpe de efecto que le dé, que le haga, digamos, le dé fama dentro del ejército y dentro de los sublevados. Ese golpe de efecto lo va a conseguir atacando Toledo y liberando en Toledo a los militares y guardias civiles y sus familias que estaban sitiados en el Alcázar de esta ciudad. Este golpe de efecto va a dar a Franco luego una ventaja, digamos, en su lucha, por así llamarlo, con los demás generales alzados para obtener mando de las fuerzas nacionales. Mientras tanto, el norte, el general Mola, con el apoyo de fuerzas tradicionalistas, carlistas, los requetés navarros, como se llamaban, toman Irún el 5 de septiembre y rompen así la comunicación de la zona vasco-cantábrica con el resto de la República, es decir, la costa norte de España, la zona del País Vasco, Cantabria y Asturias, queda aislada del resto de la República. Finalmente, las tropas del general Mola van a conquistar la mayor parte de la provincia de Guipúzcoa, quedando la línea del frente en el río Deva. En general, la resistencia al avance de los nacionales por parte de las fuerzas republicanas está basada en milicias populares muy poco efectivas y que son incapaces de cortar dicho avance. La población civil también participa en esta resistencia. A ella se le ha repartido armas, pero de forma absolutamente inútil. Varias columnas antirrepublicanas han partido desde los diferentes territorios dominados por los alzados en dirección a Madrid. En Somosierra y en Guadarrama son detenidas momentáneamente las columnas provenientes del norte y el frente va a quedar allí estabilizado prácticamente hasta el final de la guerra. Las fuerzas provenientes de Andalucía iban avanzando hacia Madrid, pero en la desviación de la que hemos hablado de Franco hacia Toledo iba a permitir, iba a dar un respiro a los defensores de la capital. De hecho, la capital estaba prácticamente indefensa y habría podido ser tomada de forma rapidísima por las columnas que avanzaban desde el sur, sobre todo, hacia ella. Pero este retraso, al desviarse hacia Toledo, hacia el sur de Madrid, va a permitir que los defensores de la capital vayan a poder montar una defensa eficaz y además se puedan desplegar en la defensa de la ciudad
los primeros efectivos de las brigadas internacionales, de los voluntarios internacionales, fuerzas muy fanatizadas, muy resistentes que van a desplegarse en defensa de la ciudad, y de las primeras armas y consejeros enviados por los soviéticos. Una vez tomado Toledo, las tropas nacionales alzadas se vuelven bajo el mando de Varela hacia el sur en dirección a Madrid, y en los demás frentes se paraliza la actividad para permitir que todos los recursos vayan precisamente a estas columnas que están atacando Madrid. De hecho, en la capital el gobierno crea por decreto el día 10 de octubre el Ejército Popular, militarizando, es decir, convirtiendo a las milicias de los partidos y de los sindicatos en unidades militares, para que el Ejército de la República tenga una funcionalidad que hasta ahora no tiene, porque carece de unidad de mando y literalmente cada unidad hace lo que le viene en gana. El avance de los sublevados será ahora muchísimo más lento, porque la resistencia es cada vez más fuerte. El día 12 de octubre cae la primera línea de defensa de Madrid, y el día 7 de noviembre las unidades nacionales llegan a la ciudad universitaria en Madrid. La capital, el gobierno comete un error garrafal, abandona el día 6 de noviembre en la ciudad. Esto supone un mazazo muy fuerte para sus defensores, porque si el gobierno abandona la ciudad es que la ciudad parece a punto de caer. En la ciudad, ante la proximidad del enemigo, se crea una administración especial, la Junta de Defensa de Madrid, en representación del gobierno, y que es controlada o gobernada por el general, presidida por el general Miaja. El día 15 de noviembre las fuerzas atacantes consiguen romper la línea defensiva de la ciudad universitaria y entran en ella, pero ya no pueden ir más allá. Las fuerzas de defensa, la defensa se ha fortificado en ese tiempo precioso que Franco le ha dado a los defensores, por cuestiones, digamos, propagandísticas y personales, y de hecho durante el resto de la guerra los alzados, los nacionales, serán incapaces de penetrar esas líneas de defensa. Como hemos visto, Madrid continúa en manos de la República, y en esta primerísima fase de la guerra se ve que los ataques que hasta entonces se han realizado desde el norte, que en las sierras de Guadarrama y Somosierra, y desde el sur, una vez tomado Toledo, penetrando por la ciudad universitaria, no han conseguido sus objetivos. No los han conseguido, ya lo hemos dicho, porque las defensas han podido reforzarse gracias al desvío que el general Franco impuso a las tropas que avanzaban desde el sur. Franco, de todos modos, ve que no es o no tiene suficientes fuerzas para tomar en un asalto directo la ciudad de Madrid. Por lo que va a intentar rodearla, envolverla. Para ello van a lanzar varias ofensivas contra las principales vías de comunicación de la capital, como por ejemplo la carretera de La Coruña, la zona del Jarama, Guadalajara, que van a provocar muchísimas bajas en ambos bandos, pero que no van a obtener resultados decisivos de ningún tipo. De hecho, incluso las fuerzas alzadas van a sufrir alguna derrota muy sonada. Más que las fuerzas alzadas, las tropas enviadas por otros países para ayudarle. En este caso, las tropas italianas del Corpo di Truppe Voluntaria habían sido espoleadas por Mussolini para conseguir una victoria decisiva para el bando franquista en España, para, digamos, obtener así de esta forma fama y publicidad. Sin embargo, como hemos visto, estas fuerzas este grupo de voluntarios italianos, la inmensa mayoría de ellos eran o bien gente que había venido engañada, o bien soldados de reemplazo que estaban haciendo la mili, servicio militar en su país. Cuando lanzan un ataque que precisamente coincide en el lado contrario con voluntarios, con brigadas internacionales italianos de tipo anarquista o socialista, que habían huido de Italia y se enfrentaban ahora a sus propios compatriotas, las fuerzas, digamos, de Mussolini son vencidas y tienen que retirarse a toda velocidad. Las fuerzas franquistas tuvieron que taponar el agujero que había quedado, y el desprestigio para el ejército italiano fue tremendo. Queda claro que no se puede tomar Madrid, que las fuerzas, ni siquiera rodear, que las fuerzas con las que cuenta Franco en ese momento son incapaces de liquidar o de abrir una brecha en las defensas que ha montado la República,
y los movimientos militares se van a paralizar prácticamente en todos los frentes en este invierno de 1936, aunque los alzados consiguen en algunas operaciones, digamos, periféricas tomar Málaga en Andalucía, mientras que en el norte hay combates menores, digamos, en Asturias y en Álava. Quedan así fijados los frentes a finales de 1936. A grandes rasgos podemos decir que la mitad occidental y menos desarrollada del país queda en manos de los alzados, con algunos enclaves además en Andalucía, como la zona que va de Málaga a Motril, y también sin poder dominar todavía la zona cantábrica desde Bilbao hasta Gijón. La mitad oriental del país queda en manos de la República. La mitad oriental con las mayores ciudades del país, como son Barcelona y Madrid, también Valencia. Y salvo alguna parte, bueno, una parte grande de Aragón, pues la mitad oriental del país queda en manos de los republicanos. En resumen, los republicanos, perdón. En cuanto a las islas, los dos archipiélagos están básicamente en manos de los nacionales, salvo la isla de Menorca, que continúa en manos republicanas. En resumen, se puede decir que la mitad occidental y más agrícola del país, más atrasada, queda en manos de los alzados, mientras que la mitad oriental, con los entrantes que hemos dicho, y más avanzada, más industrializada del país, queda en manos del gobierno republicano. Bien, en este tiempo y en el plano político, el gobierno Giral ha sido sustituido el día 4 de septiembre por el gobierno de Largo Caballero, en el cual van a entrar por fin representantes de la CNT el día 4 de noviembre. 2 días más tarde, ante la presión de los nacionales que atacaban Madrid, como hemos visto, el 6 de noviembre, el gobierno republicano abandona Madrid, abandona la capital, en un gesto muy poco honroso, con muy poca visión, digamos, de lo que es la propaganda, dejando la ciudad, en la ciudad de la Junta de Defensa a la que hemos aludido antes, pero dando una idea de, pues prácticamente de derrota desde el principio de la guerra. Abandona la capital y se va a Valencia, se traslada a Valencia. En el bando nacional, el 29 de septiembre, la Junta de Defensa Nacional, que es el organismo que hasta entonces dirigía este bando, va a resignar todos sus poderes y va a nombrar al general Franco generalísimo de los ejércitos, fijándose provisionalmente la capital en Burgos. Hasta ese momento Salamanca había hecho las veces de capital.